Yo inicio la oración. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por tu bendito amor y misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted, Señor, guiando todo esto lo que vamos a compartir, sea usted guiando a tu siervo, Señor, tu siervo Francisco, Dios mío, Padre, sigue llenándolo de ti, Señor, para que Él nos pueda enseñar aún más, Padre Santo. Dios mío, Señor, te agradecemos, Señor, también por permitirnos, Señor, estar, Señor, en esta hora, Señor, en este momento, todos unidos, Padre, con el único propósito, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor. Gracias te damos, toma todo el control, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias, gracias. Ahí está Emily también. Lista. Ya. Ok, a ver, ¿se acuerdan ustedes todavía? ¿Se acordarán alguito de qué cosa es lo que hemos estado viendo el día lunes? ¿Ah? ¿Qué dijimos en relación global, en términos generales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las divisiones principales del Antiguo Testamento en la concepción, en el concepto judío, en el concepto hebreo? ¿Ah? Ajá, Torah. Son tres. A ver, Lady, decías, ¿son tres divisiones? Claro, el Torah, el Nevi, ¿sí? El que tuve. Ajá. Claro, La es como un Torah. acróstico que nos enseñó, Aquí ¿no? está un acróstico, un acrónimo. Ajá. Esta es la Biblia hebrea, ¿ya? Gloria a Dios. Así está, pero comienza aquí en la parte de atrás. No se hagan problema. Eso ya cuando estudien en hebreo ahí van a darse cuenta. Comienza Gloria a así, Dios. ¿no? Y entonces aquí está. Torah. Uy, ¿dónde está mi cámara acá? Torah es esta primera palabrita de acá. La segunda de aquí es Nevihim. Y la tercera de aquí es Ketuvim. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se traduce? En la ley. Ley. Bueno, Torah es ley, ¿no? Ajá, el Ketuvim, los profetas. No, Ketuvim no es profetas. Nevihim es profetas. Sí, los profetas. Y Ketuvim son los escritos, ¿no es cierto? Ya están aprobados, ya no hay problema. En el Nevihim, que es la sección de los profetas, dijimos que hay dos secciones a su vez. ¿Se acuerdan cuáles eran? Amén. Profetas anteriores y profetas posteriores. Ajá, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y en los profetas anteriores están algunos de los libros que nosotros llamamos libros históricos, ¿no es cierto? Amén. Sí, claro. Y en los profetas posteriores están los que llamamos profetas mayores, pero solo 3 de ellos, acuérdense, cuando vean en su cabeza, Nevihim, ya, profetas anteriores, profetas posteriores, pero solo 3, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y después vienen los 12, ¿no? En un solo bloque. Esos son los Nevihim, la segunda gran sección, ¿no? Ley, profetas. Y los escritos. Y en los escritos que hemos dicho también, grosso modo, podemos señalar 2 divisiones principales. Hay más, pero digamos, dos divisiones principales. ¿Cuáles son esas 2? Proféticos, poéticos e históricos, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, poéticos ya, pues, salmos, proverbios, ¿no? Cantar de los cantares, Eclesiastés, en fin. Y los históricos, donde en los históricos está quién que nosotros consideramos como profeta mayor todavía. Crónicas. Daniel.
¿no es cierto? Daniel está dentro de los libros históricos allí. Y si uno hace el seguimiento de todo lo que es la Biblia hebrea termina en ¿qué libro del Antiguo Testamento? Crónicas. En Crónicas. No termina como la división en español. Malaquías. Que es en Malaquías. O sea, si ustedes van a revisar, ya digo, este texto hebreo, lo consiguen en Sociedad Bíblica. Ya le estamos haciendo cherry, ya le voy a cobrar a Pablo ya por hacerle el cherry de la Sociedad Bíblica, ¿no? Lo encuentran allí. Y también pueden encontrar, si quieren, buscar la Septuaginta. Creo que hablamos algo de la Septuaginta allí, ¿no? ¿No? La Septuaginta es la traducción de los textos hebreos al griego. ¿Ya? Eso se llama Septuaginta. Pero en la Septuaginta, además, hay otros libros que no son solamente los libros canónicos, ¿ya? Hay muchos otros libros más. Fíjense, este es el listado, ¿no? Bueno, no lo van a entender porque está en griego, obviamente, pero aquí tienen una primera lista acá y una segunda lista acá, ¿no? Son todos los libros que hay en la Septuaginta. Entonces, esa es una traducción al griego. Ya, la Biblia de la Iglesia Católica tiene 76 libros. ¿La de nosotros cuánto tiene? 66. 66 en total, 39 en el Antiguo Testamento. 27. ¿No? Claro, ellos tienen más, ¿no? Porque incluyen los que ellos llaman deuterocanónicos, pero que nosotros decimos son apócrifos. Tiene yuca y quería ver si va a ser algo más que hemos dicho, algo más que ustedes se acuerden. O ya no hay nada de lo que acordarse. Ya no quieren acordarse. Yo les voy a tomar examen. Van a desertar algunos. No, pues profe, ya no queremos. A ver, ¿qué más dijimos? Ya, las 3 divisiones. ¿Qué más hemos dicho? Ya. Que hay que aprenderse los 12 profetas menores. ¿No? Y eso es fácil, se aprenden los 4 primeros y se aprenden los 4 últimos y los del medio ya salen rapidito, ¿no? Salen rapidito. Una vez que se aprendieron los 4 primeros y saben los 4 últimos, los que están en el medio, los 4 del medio ya salen al toque nomás. Muy bien, a ver. Ya. Vamos a comenzar. Yo les dije que yo voy a seguir la división de el canon hebreo. Eso quiere decir que voy a ir con ley, profetas y escritos. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con ley. Ahora, el Pentateuco. Pentateuco, aquí está, Pentateuco, aquí está, y vamos ahí. Porque está en conclusión si todavía ni hemos comenzado. Ok, me dicen ustedes si se ve. Sí se ve, creo, ¿no? Entonces, es el Pentateuco, la Torá o la ley. Ya sabemos que los 5 libros no son ley, pero se llama así al conjunto, ¿no? También se le llama Pentateuco de distintas maneras, ¿no? Torá, por supuesto, en el concepto hebreo.
Y allí, a ver si achico esto. Ya, a ver, ahí está. Ya me achiqué yo. Ah, yo me achiqué y no soy el chaparrín, el chapulín colorado. ¿No? Ok. ¿Qué dice ahí? El Pentateuco, del griego pente, no de pentecostal, que esa es otra cosa, está vinculado por los 50, ¿no? Eh, pero ahí está, del griego pente, que es 5, y teucos, les dije la semana pasada, es que como es, Sí. se supone de semana en semana, el lunes, es rollo o estuche, ¿no? Es el significado, la traducción del término teucos. Entonces, es decir, cuando hablamos del Pentateuco, estamos diciendo los 5 rollos. ¿Por qué? Por los estuches cilíndricos donde se guardaban enrollados los textos hebreos. ¿Qué cosa es el Pentateuco? Es el conjunto formado por los 5 primeros libros de la Biblia que se atribuyen o cuya autoría se atribuye a Moisés, ¿no? Eso es lo que yo sostengo. Si otro sostiene otra cosa, que Dios le bendiga, ¿no? Yo digo, el Pentateuco fue escrito por Moisés. Y si no fue escrito de su pluma, de su puño y letra, fue escrito bajo el cuidado y la dirección de Moisés. ¿Por qué digo eso? Porque es indistinto, es independiente de si él, Moisés, escribió de su propia mano o no lo hizo. Esto es muy similar, muy parecido a lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Nosotros decimos, por ejemplo, que las epístolas las escribió Pablo, ¿cierto? Las Paulinas, ¿no? Romanos, Corintios, etcétera, ¿no? Siempre decimos eso. Y, perdón un segundito, que esto me está molestando. Siempre decimos eso. Y yo quiero invitarles, ustedes tienen su Biblia ahí, ¿no es cierto? Hemos dicho que tienen que tener su Biblia al costado, no en el celular, porque además si están con el celular siguiendo la clase, ya se van a desconectar. Entonces, pueden buscar, por favor, Romanos, ¿no? El libro de Romanos, y el capítulo 16 y el versículo 23, por ejemplo. Oh, perdón, 22. ¿Qué estoy diciendo? 22. ¿Ya? A Amén, ver, pastor. ¿quién lo tiene? A ver, Amén. Dice la palabra de Dios. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. perdón, ¿qué dice? Romanos 16, 22 dijo. Sí. Dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ajá. Sí, no, yo no había escuchado mal, el hermano no ha leído mal. ¿Quién escribió la epístola a los romanos? Tercio. Tercio, ¿no? Es interesante. O sea, él fue el que escribió, pues, el que agarró sus lapicitos, ¿no? Por decir, ya saben, en esa época no había lapiceros ni nada de eso, ¿no? Pero decimos en términos de hoy, ¿no? Agarró su lapicerito y se puso a escribir en sus páginas allí. Pero si uno lee Romanos 1:1, ¿qué dice en Romanos 1:1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios y sigue, ¿no? Es decir, ¿quién está dando el contenido? ¿Tercio o Pablo? Pablo. Pablo. Entonces, el hecho de quién escribió específicamente, quién redactó de su puño y letra, es indiferente. Por eso, sea que Moisés haya escrito de su puño y letra por su propia caligrafía o que le haya indicado a otro que lo escriba, el libro es atribuido ¿a quién? A Moisés. Así como Romanos es reconocido que es de Pablo. ¿Se entiende eso? Sí, amén. ¿Sí? O sea, no es
El problema no es que, no, pero lo escribió Josué, pues, no, está bien. Pero el contenido, ¿quién se lo dio? ¿Lo puso Josué? No. ¿Quién se lo dio? Moisés. ¿Y por qué se lo dio Moisés? Por inspiración divina, ¿no? O sea, ahí no hay pierde. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Sí, ¿no? Amén. Dice, se corresponde con los que en la tradición hebrea forman la Torá, o la ley, ¿no? Núcleo de la religión judía. La Torá a veces se escribe con la tilde ahí o se escribe con H al final. Es indistinto. Es indistinto. No se hagan problema, ¿no? Total, la H es muda, así que, ¿no? Los 5 libros que lo componen, que componen el Pentateuco, la ley, la Torá, son, ahí tienen ustedes los nombres. En plumito, el nombre en español. En azulito, el nombre en hebreo, transliterado del hebreo que tienen al ladito. ¿Ya? Entonces dice Génesis, ¿no es cierto? El primer libro. Y después dice Bereshit, ¿no? Y al costadito tienen unas letras que, bueno, confiamos que son letras, ¿no? Ustedes nunca han estudiado hebreo, pero eso que está ahí es hebreo, por si acaso, ¿no? Y los puntitos, esas son las vocales. Tienen que confiar en mí, no les queda otra, no hay otra, ¿no? Ahí es Bereshit. En algunos casos van a encontrar que lo pronuncian no Bereshit, sino Breshit, ¿no? Como más cortita, simplemente pronunciando la B y pasando directo a la R, ¿no? Breshit, ¿no? Entonces, yo lo pronuncio con la E muy acentuada, Bereshit, ¿no? Luego vamos a ver por qué tiene ese nombre. Éxodo, el segundo libro, Shemot, y ahí está. Ya en el hebreo les dije, creo que les he dicho eso en algún momento, se lee de derecha a izquierda. ¿Dónde está esta cosa? Acá creo que es. Y acá. Se lee, a ver, entonces yo voy a poner ahí, en esa dirección. ¿Ya? Ay, mi flechita salió mal, pero así es la idea, ¿no? Entonces, de derecha a izquierda. No es como nosotros que leemos de izquierda a derecha. Todo es al revés, pues ahí. Ya les mostré que en el hebreo comienza por la parte de atrás y no por la parte de adelante. Así es. Tienen que confiar, no les queda otra. Entonces, el primer libro es Génesis, o en hebreo Breshit, Éxodo o Shemot, Levítico o Vayikra, o a veces Vaikra, simplemente, ¿no? Números o Bemidbar y Deuteronomio o Devarim. Esos son, otra vez, los nombres en español, los nombres en hebreo, transliterados de la escritura que ustedes tienen ahí en hebreo. ¿Ya? Ahí es para que ya aprendan de pasadita algo de hebreo, ¿no? Uy, ya está, ahora sí. Volví aquí. Ya. Ok, entonces los 5 libros están ahí, y eso lo sabemos, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, está allí. Y el contenido es, grosso modo, lo que está ahí en ese dibujito, ¿no? Creación, caída, diluvio, Babel, pacto, éxodo, ley. Yo tengo otro dibujito, pero no aparece todavía. A ver, dice, correspondiéndose con la categoría de los llamados libros históricos de la Biblia, los libros del Pentateuco narran en forma más o menos ordenada la historia y las vicisitudes del pueblo de Israel, ¿no? Desde antes que fuese el pueblo o la nación de Israel. Cuando estamos en el Génesis, hablamos, vamos a decir, en términos muy generales y muy coloquiales del pueblo de Israel, pero todavía no existía el pueblo de Israel, ¿no? Israel surge como nación recién después del Éxodo. Pero hablamos de Israel desde el Génesis, ¿no? Pero
estrictamente hablando, allí no hay pueblo de Israel todavía. Ahí hay un conjunto, un conglomerado de tribus, de clanes familiares que se han asociado para vivir más o menos juntos y al amparo de una serie de creencias propias, ¿no? Entonces, pero bueno, hablamos, por eso digo, en términos generales del pueblo de Israel desde el Génesis, aunque tenemos que ser conscientes que la nación o el pueblo de Israel recién comienza a partir del Éxodo. ¿Está bien? Los 5 textos abarcan desde la creación del universo hasta la muerte del libertador y legislador Moisés, ¿no? Así termina el Deuteronomio, con la mención de la muerte de Moisés. En él, en este Pentateuco, aparecen los 10 mandamientos del Éxodo y los 603 mandamientos del Levítico. ¿Mm? ¿Ustedes pensaban que solo había 10 mandamientos? No. Hay mandamientos, ahí lo he puesto entre comillas, que son la ley casuística, vamos a decir. Hay 2 maneras de hablar de la ley. La ley concebida o conceptuada como apodíctica, es decir, de cumplimiento obligatorio, universal, que está por encima de todo, y la ley casuística, ¿no? La ley casuística, ¿qué es? Es la aplicación de esa ley apodíctica. Entonces, la casuística puede ser distinta, puede variar. Efectivamente, ha variado en el tiempo. Desde el Levítico hasta aquí, la casuística, por supuesto, ha cambiado. Los principios del decálogo siguen siendo los mismos. La manera en que estos se aplican es distinta. Por ponerles un ejemplo así sencillo, que no lo es tanto en un sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con los homosexuales? ¿No? En la ley, ¿qué había que hacer? ¿Ah? Había que lapidarlos. Muerte con ellos. Hoy día no se hace eso con los homosexuales, ¿no es cierto? Porque tenemos, no sé, pues los derechos humanos y tantas cosas, y entonces no, eso no se puede aplicar de esa manera. El principio sigue vigente. No se admite, no se acepta la homosexualidad. Sin embargo, la manera de castigarla, vamos a decir, no es como estaba establecido en las leyes de Levítico. ¿Se entiende eso? Espero. Amén. Tradicionalmente se ha atribuido a Moisés la redacción o composición de los 5 libros. Cuando entremos al Génesis vamos a mirar algunas cosas particulares que tienen que ver con las teorías de cómo se compuso el Génesis. Ahí está. Así lo admitieron desde tiempos remotos los judíos. Eso nunca fue cuestionado. La autoría mosaica del Pentateuco nunca fue cuestionada por los judíos. Y de la misma forma lo admitieron los primeros cristianos, ¿no? Nunca hemos cuestionado, hasta hace algunos años atrás, la autoría mosaica. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús atribuye la ley a Moisés. Y entonces, bueno, si el Señor Jesús reconoce o indica que la ley la escribió Moisés, ¿quiénes somos nosotros para decir que Moisés no la escribió? ¿No? Entonces, sería un absurdo, o sea, sabemos más que el Señor, pues, o sea, no, tontería. De ser cierto esto, que Moisés lo escribió, entonces esto situaría su escritura hacia el siglo XV aproximadamente, antes de Cristo, ¿no? Ya les dije, el Éxodo se sitúa por lo general 1445, yo le pongo 1450 para que, ¿no? Para que sume todo, 1 más 4, 5. ¿No?
1450, ya está, ¿no? Esta es ¿cómo dice? La estatua, la imagen de Moisés, la que está ahí con sus dos cuernitos. Sus antenitas de vinil estaban ahí listas para captar el mensaje de Dios, ¿no? Este hecho, la autoría mosaica, sin embargo, comenzó a ser puesto en duda a partir del siglo XVII con la Ilustración, y en el XVIII ya había un fuerte movimiento antimosaico que cuestionaba la autoría de Moisés. O sea, a partir del siglo XVIII en adelante, hoy estamos en el XXI, ¿no es cierto? Imagínense, desde el siglo XVIII y más, comenzó en el siglo XVII, pero se expandió enormemente en el siglo XVIII, había un movimiento que no consideraba que Moisés fuera el autor. Tenían sus razones, ¿no? Yo también tengo las mías para decir que Moisés es el autor. Julius Wellhausen, un estudioso, un investigador, y ahí tienen sus fechas, ¿no? 1844-1918, o sea, este siglo XIX y siglo XX, ¿no? Muere en el siglo XX y es el siglo XIX. ¿Cuál fue su mayor contribución? Dice, formuló la llamada hipótesis documentaria, de acuerdo con la cual se reconocen en el texto 4 fuentes distintas. No solo Moisés, Moisés no, y peor para Wellhausen, Moisés no tiene nada que ver, el documento muy posterior, ¿no? Que habrían sido objeto de la síntesis que conocemos por redactores tardíos. Fíjense de qué época, de la época del cautiverio en Babilonia. ¿Cuándo fue eso? ¿Ah? O sea que Moisés no hizo nada. A lo largo del siglo XX se han elaborado interpretaciones derivadas y alternativas otras a las de Wellhausen, con grados diversos de rigor, consistencia y poder explicativo, ¿no? No ha sido, o no fue muy bien aceptada, inclusive por gente que ni siquiera es cristiana. Todos coinciden en una autoría múltiple de los textos del Pentateuco, ¿no? Espero que eso no debilite la fe de ustedes, por supuesto, pero eso es lo que van a encontrar si se enfrentan a lecturas de otros textos. Ahí tienen una pequeña gráfica aquí sobre el lado derecho de la pantalla, donde se señalan las diversas relaciones que hay entre los distintos documentos que presuntamente habrían servido para la elaboración final de la Torá, como la conocemos, ¿no? Hoy. Muchos expertos modernos admiten en el Pentateuco 4 fuentes o escuelas, tradiciones también se llama, principales siguiendo a Wellhausen. Y ahí están, la hipótesis documental, ¿no? La tradición yavista, desarrollada entre los siglos X y IX antes de Cristo. Y fíjense, yo he puesto ahí al costadito quiénes son los que siguieron esa tradición yavista, los del reino de Judá. Habrían los de la tradición eloísta, que es un poquito más antiguo, ¿no? O un poco más moderno, más bien, hacia el siglo VIII antes de Cristo. ¿Dónde? En el reino de Israel. ¿Mm? La tradición deuteronómica, con la letra D como reconocimiento, en torno al siglo VII, fíjense que se va acortando, se va acercando cada vez, ¿no? Siglo VII antes de Cristo, durante el periodo de reforma religiosa en Jerusalén, ¿no? Y asociada, pues por lo general se ha asociado eso a Josías y todo ello, ¿no? Pero tradición sacerdotal con la letra P, porque sacerdote en inglés es priest, ¿no? P, entre los siglos 6 a 5 antes de Cristo, por los Kohanim, que son los sacerdotes judíos. ¿Cuándo eso? En el exilio en Babilonia, ¿no? Imagínense todas las cosas
locas que hay allí, ¿no? ¿Por qué una tradición yavista? Porque es cuando se usa en la Biblia el nombre Jehová o Yahvé, ¿no? La tradición eloísta, ¿por qué? Porque es cuando se usa el nombre Elohim o El. El, Eloha o Elohim, cualquiera de esas tres pronunciaciones, tiene que ver con Dios. Dios en términos genéricos, ¿no? Acordémonos que Dios es un sustantivo, vamos a decir, común, ¿no? Nosotros lo usamos como un sustantivo propio para referirnos al Dios de la Biblia, pero Dios era un sustantivo común, ¿no? Entonces, el Elohim o el Eloha o Elohim, cualquiera de esas formas, significa Dios o dioses. Literalmente Elohim es dioses. Esa es la tradición eloísta. La tradición deuteronómica, como está puesto allí, que tiene que ver con la reforma religiosa, y la tradición sacerdotal. 4 corrientes, 4 escuelas que habrían confluido para la elaboración final de el Antiguo Testamento en la ley, en la Torá. Julius Wellhausen hizo su mayor contribución al desarrollo de la hipótesis al ordenar las fuentes de manera cronológica. Este ordenamiento tiene que ver con Wellhausen, como JEDP. Por eso puse, después de tradición ya vista, ahí la J, la E, la D y la P, como ven en negrita. Y esa es la idea, ¿no? El arreglo cronológico. Y con ello dio un marco coherente, desde su punto de vista, por supuesto, para demostrar una hipotética evolución en la historia religiosa del pueblo hebreo, día del poder de la tradición sacerdotal y que fue creciendo y centralizándose con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque no había templo hasta que después se hizo muy templocéntrico, ¿no? La religión judía se hizo muy templocéntrica. Aquí aparece Casuto, Humberto Casuto. Ustedes ven allí la imagen que se difunde de él en la parte superior y en la parte de abajo. Dice Humberto Casuto y dice la cuestión de la Génesis, ¿no? Es la cuestión del Génesis, ¿no? O del origen, si quieren. Humberto Casuto, que no es muy conocido en el ámbito hispano, observó los graves problemas de la tesis en la tesis modernista de la hipótesis documentaria. Él mismo, Humberto Casuto, fue él mismo uno que había aceptado como una cuestión establecida. Es decir, esa es una verdad irrefutable, ¿no? Pero después él se puso a estudiar y le llevaron a rechazar esto. Sus estudios expertos y detenidos de la literatura del Pentateuco le llevaron a rechazar la tesis fundamental de la hipótesis documentaria, lo que difundió en una obra escrita en italiano titulada La cuestione della Genesi, ¿no? Ahora, no se equivoquen, Casuto no es que era creyente, es que era simplemente un investigador que quería acercarse a ver si era verdad esto que Wellhausen había propuesto, y entonces se pone a indagar. Para clarificar, se debe decir de esta obra, 1, lo que es, y 2, lo que no es. 1, entonces lo que es una crítica implacable de la hipótesis documentaria que procede a examinar las 5 columnas sobre las que se sustenta y expone su total vacuidad, o sea, la insensatez, la tontería que es esto de la hipótesis documental. Y 2, lo que no es una defensa de la paternidad mosaica del Pentateuco. La perspectiva de Casuto sobre la inspiración del Pentateuco y su autoría no siguen necesariamente patrones ortodoxos, pero es interesante que él haya dedicado un buen tiempo en su trabajo de investigación para desbaratar esa hipótesis documental, porque ve que no es razonable. O sea, después de todo el tiempo que le dedicó, dijo, no, esto es una tontería, ¿no? Maestro. A ver, ¿qué más? Aquí el nombre Pentateuco se remonta al año 200 después de Cristo, cuando Tertuliano
refirió a los primeros 5 libros de la Biblia con ese nombre. ¿Quién fue Tertuliano? Fue un llamado así padre de la iglesia, ¿no? A los primeros teólogos, hasta el siglo VI podría ser con Agustín, ¿no? Se les llamó los padres de la iglesia, ¿no? Y entonces había los padres antinósticos, los padres griegos, ¿no? Tertuliano fue uno de esos padres de la iglesia y fue el primero en usar el nombre Pentateuco. ¿Cuándo? En el año 200, más o menos, después de Cristo. Aunque los mismos libros del Pentateuco no identifican específicamente al autor, hay muchos pasajes que se atribuyen a Moisés, o como si estas fueran sus palabras, ¿no? Y una de las más importantes evidencias de que Moisés sea el autor del Pentateuco, no voy a leer todas esas citas, no vamos a leer todas esas citas, ya ustedes lo podrán hacer luego. Dice, una de las más importantes evidencias de que Moisés sea el autor del Pentateuco es que Jesús mismo se refiere a esta sección del Antiguo Testamento como la ley de Moisés. Esa sí la vamos a leer. Lucas 24:44, por favor. El que lo tiene lo lee, por favor. Lucas, ¿cuánto, pastor? 24:44. Amén, pastor. Adelante, por favor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ajá. ¿Ven? Esa triple división, perdón, siempre voy a decir la semana pasada, pero no es el lunes. Hemos hablado de eso, ¿no? La triple división, ley, profetas y escritos, está ahí, en Lucas 24:44, y habla de la ley, y dice de quién es esa ley, de Moisés. De Moisés. Entonces, si el Señor Jesús, como dije hace un instante, si el Señor Jesús dice que es la ley de Moisés, y por lo tanto es una, vamos a decir, atribución indirecta de la autoría a Moisés, si él lo reconoce así, ¿quién soy yo para decir y corregirle al Señor Jesús y decirle, no, estás equivocado? No, no puedes decir que eso era de Moisés. No fue Moisés. Fueron 4 corrientes. Wellhausen le corrige, pues, al Señor Jesús. Algunos de los versículos en el Pentateuco parecen haber sido añadidos por alguien diferente a Moisés. Y, por ejemplo, Deuteronomio 34, del 5 al 8, que describe la muerte y sepultura de Moisés, ¿no? Porque claro, a menos que dijéramos que Moisés estaba escribiendo proféticamente acerca de su muerte y sepultura, colocar ahí en Deuteronomio, el último de los libros de la ley, su muerte y sepultura no tendría mucho sentido. Alguien tiene que haberlo añadido, ¿no es cierto? Muchos expertos atribuyen la mayoría de estos libros a Moisés, directamente a su pluma. Cuando digo eso es directamente a su pluma, ¿no? A su escrito. Algunos añadidos posteriores, sí, no hay problema. Eso no me quita el sueño. Aun si Josué o alguien más hubieran escrito los manuscritos originales, su enseñanza y revelación provinieron de Dios a través de Moisés. Y sin importar quién escribiera físicamente estas palabras, el autor indiscutible es Dios. Sus libros siguen siendo producto de su inspiración. Esa es mi convicción. Que me juzguen, no me importa. Eso es lo que yo creo, ¿no? Ya les expliqué eso un poquito. Génesis, entonces. Moisés. Ahí está. Ya saben, Génesis, Bereshit, y ahí está el nombre en hebreo que se lee de derecha a izquierda. Génesis es el primer libro de la Torá, la ley o el Pentateuco, como quiera llamarse.
Y también el primer libro del Tanaj, la Biblia hebrea, ¿no? Ya se acuerdan la semana pasada que no es Tanaj, debe ser Tanakh. No, es Tanaj, créanme a mí, porque la K, ¿no? Al final cambia, se alarga y se convierte en J. Eso cuando estudien hebreo ahí se los van a explicar bien bonito, ¿no? La Biblia hebrea, conocida por los cristianos como el Antiguo Testamento. Génesis es ese. En hebreo, y ahí está por qué le pongo el nombre en el Bereshit ahí. En hebreo, los libros del Pentateuco se conocen por su primera palabra o por alguna de sus primeras palabras. Así que para los hebreos, este libro es Bereshit, que se traduce en el principio, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz, ¿no? No estoy hablando en lenguas, eso es lo que dice Génesis 1:1 en hebreo, ¿no? Bereshit es en el principio, bara, creó, Bereshit bara Elohim, Dios, ¿no? Et hashamayim, los cielos, haaretz, y la tierra, ¿no? El nombre Génesis proviene del griego, que está allí, Génesis, nacimiento, creación, origen, que aparece en Génesis 2:4. Estos son los orígenes, ¿no? ¿De acuerdo? No. Vamos a mirar Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, ¿no? Ahí está. Estos son los orígenes. El nombre proviene de allí. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la traducción otra vez al griego en la Septuaginta, así fue como se le tituló. En hebreo, esta palabra Génesis se dice Toledot o generación. Interesante eso. En el Génesis ustedes van a encontrar varios Toledot, ¿no? Se habla de sobre todo cuando se habla de las genealogías. Eso es interesante. El nombre griego proviene del contenido del libro, el origen del mundo, el género humano y el pueblo judío, la genealogía de toda la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Entonces ahí está por qué. También Génesis tiene el sentido de prólogo, ya que la historia judía comienza propiamente con el Éxodo. ¿Se acuerdan? Hace un instante les decía que cuando hablamos de la nación de Israel, el pueblo de Israel, esto es propiamente el Éxodo. Antes no es el pueblo de Israel, no es la nación de Israel, es este conjunto, este conglomerado de clanes, de familias que están juntas, que viven juntas, se protegen, se ayudan, creen lo mismo. Y ya que la historia judía comienza propiamente con el Éxodo, del cual el Génesis es simplemente entre comillas, un prolegómeno. Este título aparece en la versión de los 70 o Septuaginta griega, que se simplifica, se simboliza, se grafica, se representa con LXX, ¿no? L, que es 50 en números romanos, y las X, que son 10 en números romanos, ¿no? Entonces es 70, la versión de los 70. ¿Me siguen hasta ahí? Espero que sí. Amén, amén. La división más típica del Génesis se da en 2 bloques. Eso es importante que tengamos presente también. Génesis 1 al 11, los primeros 11 capítulos, que podríamos llamar historia universal, ¿no? Y ahí dice, tejida alrededor de 4 episodios centrales. ¿Cuáles son esos 4 episodios centrales? La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel, ¿no? ¿Dónde está la creación? Capítulo 1. ¿Dónde está la caída? Capítulo 3. ¿Dónde está el diluvio? Capítulo 7. ¿Dónde está la torre de Babel? 11, ¿no? Historia del pueblo de Dios, de los capítulos 12 hasta el final, hasta el capítulo 50. A eso le podríamos llamar historia del pueblo de Dios. Los primeros 11, entonces, historia universal, del 12 hasta el 50, historia del pueblo de Dios.
Esa historia del pueblo de Dios está tejida alrededor de 4 personajes principales. La historia universal alrededor de 4 episodios centrales, ¿no? Ya hemos mencionado esos: creación, caída, diluvio y Torre de Babel. En la historia del pueblo de Dios, tejida alrededor de 4 personajes principales. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿no? Y José, que es, digamos, con quien vamos a terminar el Génesis, que es el que lleva al pueblo para que sobreviva en Egipto, en la hambruna. Ya conocemos esa historia. Pero el Génesis también es lo siguiente. O sea, puede uno decir que es historia universal y es historia del pueblo de Dios en esas 2 grandes divisiones, pero también puede decir que es historia de familia, historia popular o historia religiosa. Historia de familia es una larga serie de biografías, cronologías y genealogías de antepasados que se centran en los acontecimientos familiares, despreciando los hechos políticos o religiosos. No sigue la sucesión de gobiernos, sino la de los parientes. Eso es interesante. Se sigue la sucesión de los parientes, no necesariamente de los gobiernos. Los gobernantes no importan, no como en nuestro tiempo y en nuestro país, que los gobernantes se creen, ¿no? Como dicen los muchachos, la última Coca-Cola en el desierto y hay que rendirles pleitesía. No, aquí lo que importa son los parientes, la relación parental, la relación consanguínea. ¿Ah? Este es hijo de tal. Por eso las genealogías. La genealogía tiene como propósito contar la historia. No sé si cuando nosotros estuvimos en la escuela, nos pidieron, por ejemplo, que hiciéramos nuestro árbol genealógico, ¿no? Oye, ¿quién era tu papá? ¿No? ¿Y tu papá, hijo de quién era? ¿Y de dónde venían? ¿Y cuántos eran los hermanos? ¿No? ¿Se acuerdan? O si no, para nuestros hijos o nuestros nietos, igual, un árbol genealógico es de cajón, ¿no? Para saber la historia, la historia. La genealogía es para contar historias. Historia popular suele detenerse en minucias argumentales que pueden interesar al pueblo llano y frecuentemente omite hechos que pueden ser esenciales a los historiadores modernos. O sea, si uno está viendo las tretas entre Jacob y Labán, ¿no? Ya saben, dicen que Labán era un buen padre, pero un mal músico, ¿no? ¿Por qué? Porque Jacob le pidió la menor y él le dio la mayor. Entonces, no. Las tretas ahí. Oye, ¿cómo, no? Se aparearon detrás de las rendijas esas de madera y salieron listadas las ovejas. No, eso a un historiador moderno no le que es una tontería, ¿por qué cuentan eso? ¿No? Estaría interesado en otras cosas más importantes. Digamos. Historia religiosa. Todo lo narrado es visto bajo el criterio de que es consecuencia de la acción directa de Yahvé, el Dios único, que interviene incuestionablemente en todos y cada uno de los momentos decisivos. Además, todos los hechos se agrupan y explican en función de postulados teológicos destinados a probar una u otra tesis religiosa, ¿no? Ahí está. Entonces, 3 formas de ver también la historia en el Génesis. Historia de familia, historia popular o historia religiosa. Génesis comienza con una familia, ahí está. Adán y Eva, Adancito y Evita, la primera familia de la historia de la humanidad, en la sección de Historia Universal o Prehistoria, y continúa con la elección de una familia, Abrahamcito y Sarita, en la sección de Historia de la Salvación, Redención en Proyección, ¿no? Con Abraham y Sara comienza pues, la elección del pueblo, ¿no? Del pueblo de Dios. Por eso es que está puesto así, pero tiene que ver sin duda con la salvación. Una característica es la estructuración alrededor de las generaciones, la palabrita esa Toledot que les mencioné hace un rato, con su frase típica, esta es la historia de,
que aparece al menos una docena de veces en Génesis. Y ahí tienen ustedes la lista de veces. 2, 4, 5, 1, 6, 9, 10, 1, 10, 32, 11, 10, 11, 27, 25, 12 y 25, 13, 36, 1, 36, 9 y 37, 2. ¿No? Frase que puede estar referida a genealogías, como Sem, Esaú, etcétera, o a historias de familias como Abraham, Jacob, José. ¿No? Puede ser. No hay. Ya les dije, la manera de contar la historia tiene que ver con las genealogías. Algunas tramas son muy importantes para darle coherencia a la narrativa. Como que, por ejemplo, cuando se habla del pacto con Dios, cuando se habla de los conflictos espirituales, cuando se habla de la elección, cuando se habla de Judá, cuando se habla de la profecía, cuando se habla de las enemistades constantes, ¿no? La vida humana y la relación con Dios siempre ha sido, ¿no? De subidas y bajadas constantes, ¿no? Momentos, pero impresionantes de piedad y después perversidad. Piedad y después perversidad. Y otra vez piedad y otra vez perversidad. Eso es lo que siempre ha pasado en la historia de la humanidad. ¿Alguna pregunta está ahí con relación a lo del Génesis? Digo? Yo tengo una pregunta. No, ahí está. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. El que quiere hablar activa su micro, levanta su manito y activa su micro. Ya. Sí, la pregunta que quería hacer es, he escuchado hablar acerca de los judíos ortodoxos y judíos ultraortodoxos. La duda Ajá. es, ¿ellos manejan o ven este del Tanaj o son corrientes o escuelas que, de acuerdo a su manera de pensar, lo analizan? A ver, los judíos ortodoxos, ¿quiénes son? Ustedes han visto seguramente en internet y qué sé yo, unos caballeros que se visten todos de negro, con camisita blanca, con sombrerito y con trencitas, ¿no? Sí, esos han visto seguramente. Esos son los que se conocen como los judíos ortodoxos, ¿no? Eh, ¿Por qué se les llama así? Porque siguen todavía con las prácticas, por ejemplo, de las filacterias. ¿Qué son las filacterias? Se ponen las cajitas, ¿no? En los brazos o en la frente, con porciones de la Biblia. Normalmente Deuteronomio 6:4 y algunos textos. Y hacen sus oraciones, son muy, vamos a decir, metódicos y disciplinados para llevar adelante sus ritos religiosos. Tienen, por lo general, en sus casas también, ¿no? Pintados o escritos o puestos en cuadro textos bíblicos, por supuesto en hebreo, ¿no? Esos son los llamados judíos ortodoxos. Los super ortodoxos, los mega ortodoxos, los talibanes del judaísmo, así como los talibanes son del mundo islámico, pues esos serían son aquellos que, vamos a decir, hacen todo o tienen todo lo del judío ortodoxo, pero además están muy pendientes y contribuyen mucho para lo que llaman la reconstrucción del templo. Porque los judíos siguen pensando que van a poder reconstruir el templo, ¿no? El templo de Salomón, ¿no? Ellos piensan. Muchos cristianos también piensan eso. No sé si eso será posible, pero estos judíos, los recontra super archi ortodoxos, piensan eso.
Y entonces han ido formando, han ido instruyendo según las tribus para aquellos que se van a dedicar a las labores en el templo, ¿no? Cómo se tienen que cortar los sacrificios, qué partes son las que se deben, como dice la grosura, ¿no? Que se pueden achicharrar ahí o quemar, ¿no? Y qué otras son las partes que el sacerdote puede comerse. O sea, todo eso tiene que ver con estas concepciones de los judíos ortodoxos y superortodoxos. Hay judíos que son judíos simplemente por cuestión eh, de consanguinidad y nada más. Nada, no hay más que eso, ¿no? Es como ahora uno diría, oye, peruanos, ¿no? Hasta la Padula es peruano, pues. ¿Por qué? Porque su madre es peruana, pero él vínculo con lo peruano no tiene, ¿no? Bueno, salvo que jugó por la selección peruana y nada más. Pero vínculo exactamente no tiene. Algunos son judíos simplemente porque, bueno, vienen de padres y de abuelos judíos, ¿no? Y asisten como asistir a cualquier club social, ¿no? Los judíos ortodoxos y superortodoxos niegan, por supuesto, eh, que Jesús sea el Mesías. Lo niegan rotundamente. En general todos los judíos, pero mayormente y con más vehemencia los judíos ortodoxos y superortodoxos, ¿no? O sea, son terriblemente adversos y ellos siguen esperando al Mesías. El problema es que el Mesías que ellos esperan en realidad es el anticristo, ¿no? Yo he estado en charlas que han dado estos judíos ortodoxos y toda la descripción que han hecho allí del Mesías, de las cualidades del Mesías, tienen que ver con el anticristo en realidad más que con lo que nosotros vemos y encontramos que hizo Cristo Jesús en su primera venida. Pero esas son las cosas que yo podría decir sobre estos amigos. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario más? ¿No? Ok. Seguimos. Éxodo. ¿Cuál era el nombre del Éxodo en el hebreo? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Shemot. El Génesis era qué cosa? Bereshit, ¿no? Bereshit. En el Shemot. Éxodo es Shemot. Eso, muy bien. Shemot, ahí está, ¿no? Ahí está, Shemot. El Éxodo proviene del latín Exodus. Éxodo. Pone esto siempre aquí, no sé por qué. Shemot. Y el latín, proviene del griego éxodos, que significa salida. Éxodos es una palabra compuesta de dos términos del griego. Los dos, en el griego sí se lee de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, estas dos primeras letras que ven aquí, y vamos a poner esto con letra. Estas dos primeritas de acá son ex, ¿no? Que es un prefijo. Y estas dos de acá, estas cuatro de acá, perdón, es. Esto sería como si tradujéramos literalmente, fuera, ¿no? Afuera de, y odos, el camino. Entonces sería fuera del camino, ¿no? Por eso es que se traduce como salida. Éxodo es salida. Uy. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Algo hay aquí con esto. Ya. Ya, el Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto tradicional que narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés, quien los condujo hacia la tierra prometida, ¿no? Ahora, ya sabemos que el instrumento humano para la liberación fue Moisés.
Pero quien liberó al pueblo de Israel no fue Moisés, fue Dios, ¿no? Y lo digo eso, ¿por qué? Porque hay algunas personas que ponen eh, el protagonista principal, la figura principal de el Éxodo es Moisés. No, juega por supuesto un papel muy importante, pero quien es el protagonista es Dios. Es Dios, no es Moisés. Moisés cuando quiere liberar al pueblo de Israel a su manera, tiene que salir corriendo y huir 40 años y quedarse en Madián, ¿no? Porque mata al egipcio y sus propios paisanos le dicen, oye, cuando al día siguiente, dice, ¿no? Al día siguiente quiere poner orden ahí en una disputa de sus paisanos, y los mismos paisanos le dicen que quieres matarnos como hiciste con el egipcio, ¡pum! Se fue corriendo 40 años, ¿no? Hasta que Dios lo llamó. O sea, que Moisés fue el gran liberador, no, Moisés fue el ejecutor del plan y del propósito de Dios, pero la liberación fue que hizo Dios. Es que, a mí no me cuenten cuentos de que no, Moisés es el gran libertador, ¿no? No, sí, fue un personaje importante, sí, claro, claro. Pero Dios es el que tiene que llevarse las palmas de no, no Moisés. En el judaísmo, el texto tradicional es conocido en hebreo como Shemot, y ahí está otra vez puesto, término cuyo significado literal es nombres. Nombres, ¿ya? Ahí está. Ya les dije que la terminación im es plural, ¿verdad? Nebihim, Ketubim, Elohim, ¿no? Es plural. Ot es otra terminación, otro sufijo plural, ¿no? No sé si ven ahí, a ver si puedo hacer esto acá. Acá, ¿dónde estoy? Uy, ya puede. Es que ahora no puedo mover esto de acá. A ver. Sí lo puedo mover un poquito. Esto de aquí, a ver si me permite. Esto de aquí, lo que he puesto ahí eso es el sufijo plural, otro sufijo plural. Así como im es un sufijo plural, ot también es un sufijo plural. Si nosotros quisiéramos decir simplemente shem, nombre, es shem, ¿no? O a veces shema, ¿no? ¿Se acordarán ustedes que el shema de Israel, ¿no? Ese es el Deuteronomio 6:4. Ok, ¿qué más dice? Ya. Es en la Septuaginta donde... ¿Qué era la Septuaginta? La traducción griega del Antiguo Testamento. ¿Ok? Es en la Septuaginta donde se lo titula Éxodos. Al realizarse la traducción al latín, se adoptó dicho nombre, que fue entonces expresado como Exodus, ¿no? Que es lo que puse ahí en la primera línea de esta diapositiva. ¿Qué más? Dice, las diferentes transformaciones en la grafía es la forma de escritura, ¿no es cierto?, necesarias según cada idioma, dieron lugar al término éxodo. Eso es lo que encontramos, ¿no? La grafía. Por eso cuando pintan en la pared, que le llaman grafiti, ¿no? De caligrafía. Ese es término que viene del griego, ¿no? Ortografía, término también del griego, ¿no? Grafía, escritura. Orto, ¿qué cosa es? Correcto, ¿no? Caligrafía, calos y grafos. Calos, buena. Grafía, escritura, ¿no? Escribe bien. Dice, la historia comienza con el pueblo judío esclavizado en medio de la idolatría egipcia y termina con un pueblo redimido adorando y morando en la presencia de Dios según sus términos, según los términos de Dios. El Éxodo es súper interesante, sumamente, sumamente interesante. Yo estoy haciendo un curso sobre Éxodo para otra gente, otra iglesia, y allí vamos notando, ¿no?, cómo Dios es sorprendente, ¿no? Sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando le manda a Moisés para que vaya a hablar con Faraón, ¿qué cosa le dice?
anda, dile a Faraón que el pueblo va a salir a adorarme. Y Faraón dice, oye, que esto tan ocioso, tan flojo, que no hacen nada, no tienen que hacer, no tienen que trabajar. Ah, póngale más dura la tarea, ¿no? ¿No? Eh, la salida del pueblo de Israel obedece a adorar a Dios. Tiene que ver con la adoración a Dios. No con, perdonen lo que voy a decir, no con la libertad política, que es un subproducto, ¿no? Principal o primordial es la adoración a Dios. Las cosas políticas, a mí me interesa mucho la cosa política, pero no, eso no tiene que ver con el éxodo. Esa liberación política es un subproducto, es un producto alterno a lo más importante ahí, que era salir para adorar a Dios. Muy bien. El principal propósito del éxodo es mantener vivo en la memoria del pueblo hebreo, o viva, bueno, no, vivo, porque es el relato fundacional, dice, vivo en la memoria del pueblo hebreo, el relato fundacional de dicho grupo étnico como nación. A partir de la salida de Egipto, una vez libre y dirigiéndose a la tierra prometida, el pueblo israelita adquirió por primera vez conciencia de su unidad étnica, filosófica, religiosa y nacional. ¿Qué quiere decir esto? Hasta antes, ya les dije, del Éxodo, era una coalición de tribus, ¿no? De clanes familiares. Oye, aquí estaban porque los hijos de José estaban junto a los hijos de Judá y junto a los hijos de Simeón, de Isaacar, Zabulón y qué sé yo, estaban todos juntos, ¿no? Ahora, a partir del Éxodo, después de su experiencia de servidumbre, de esclavitud en Egipto, adquieren una noción distinta. Ya no se ven a sí mismos solamente como un clan familiar, sino que, oye, allá en Egipto hemos experimentado lo que es una nación, un pueblo unido, ¿no? Acá tenemos que serlo. Y es allí donde todo cambia. Todo en el pueblo de Israel cambió a partir de ese momento. El libro de Éxodo, perdón, voy a colocar un segundito, voy a conectar porque ya se está acabando mi batería. Antes que se acabe mi batería. Bien, dice, el libro de Éxodo se refiere a la esclavitud de los hebreos en Egipto y la epopeya que condujo a liberarlos de tal condición, haciendo de ellos un grupo libre, con identidad nacional propia y a su vez provisto de ley, ¿no? Es interesantísimo aquí, sigo haciendo correcciones, perdón. Es interesantísimo aquí, ¿por qué? Porque, ¿cuál es nuestra ley fundamental en el Perú? ¿Cuál es la ley fundamental? Como dicen, la ley de leyes, ¿cuál es? ¿Mm? Es la Constitución, ¿cierto? Por acá yo tengo varios libros que son... No, oye, mi esposa me cambiaron. Toda esta zona de acá es comentarios de la Constitución. No, no soy abogado, ¿no? Pero me gusta mucho el tema político y entonces tengo varios comentarios. La Constitución es la ley por excelencia en el Perú. ¿Cuál era la ley por excelencia para el pueblo de Israel? ¿Cuál fue? Su documento ¿cómo es? Fundacional. No fue la proclama de San Martín, no fue la proclama de Moisés, fue lo que Dios estableció allí en el Sinaí, Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Y cómo comienzan los 10 mandamientos? Algún día haremos un curso sobre eso.
20, fíjense ustedes, Éxodo 20, 1 y 2. ¿No? ¿Qué dice ahí? Amén. Léalo. Éxodo 20, 1 y 2. Amén, pastor. Y habló A ver. Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ah? ¿Qué tal eso? ¿No? Somos libres por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. 28 de julio. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? Por si acasito, para que no se vayan a olvidar, como encabezado de los 10 mandamientos, les voy a dejar esto. Yo soy, ¿qué? Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Perdón, ¿quién lo sacó? Moisés, gran liberador, Moisés, 3 urras por Moisés. No, Dios le dice, oye, por si acaso, Dios, yo soy Jehová, el que te sacó de Egipto, de estar en esa condición de servidumbre. Yo, Moisés no, yo. Y como yo te he sacado, acá tienes 10 mandamientos, los básicos, 10 cosas fundamentales para que el pueblo se conduzca de acuerdo a ellas. Y es interesante. Ya, por eso les digo, ya un día podremos hacer una clase sobre todo el decálogo. Pero el decálogo comienza con 4 mandamientos en relación a Dios y 6 mandamientos para las relaciones entre los seres humanos. Y uno dice, oye, pero ¿cómo es eso, no? Si esta es vamos a decir, una constitución, una ley social, ¿para qué comenzar con una proclama que tiene que ver con, oye, no tendrás dioses ajenos, ¿no? No tomarás mi nombre en vano, ¿no? No te harás imagen ni nada y tienes que observar el día de reposo, en fin. ¿Qué sentido tiene? Y tiene mucho sentido porque para Dios, contrario de lo que ocurre con todos los seres humanos, para Dios, la esencia de la convivencia social surge y brota ¿de dónde? Del temor a Dios. ¿Ah? Del temor a Dios. Si teme uno a Dios, no se va a apropiar de lo que no le pertenece. Si teme uno a Dios, no va a hacer cosas que a Dios no le agradan. Teme uno a Dios y ahí sí uno puede seguir. Entonces eso permitirá una convivencia social armoniosa, pero tiene que ver con el temor de Dios. Eso es, ya les digo, yo me puedo quedar con ustedes ahí conversando y hablando sobre los 10 mandamientos por los próximos 20 horas y no paro. Tradicionalmente se toma en cuenta a Moisés como el gran libertador del pueblo judío, con lo que no se hace justicia total al verdadero libertador del pueblo, que es Dios, ¿no? Siempre lo pongo y siempre lo digo de esa manera porque ya les digo, está bien, Moisés sí, ¿no? Vamos a pintar, vamos a hacer la escultura de Moisés, vamos a ponerla ahí en un lugar importante. Tenemos nosotros la Plaza San Martín, el monumento a San Martín, ahí está nuestro gran libertador. Sí, igual ahí, para Moisés, para David, el gran rey David. Los americanos tienen a Lincoln ahí, en el ingreso al Capitolio, en fin. Todos tienen a sus personajes. Pero claro, como de Dios no podemos hacer imagen, hacemos imagen de Moisés. Moisésito, porque se la lleve, ¿no? El gran libertador del pueblo fue Dios. Moisés fue únicamente el instrumento escogido de Dios para obrar la liberación de la opresión egipcia, que es un tipo de la opresión del pecado, de la que solo podemos ser liberados
por la acción del Señor Jesucristo. La esclavitud, la opresión vivida por el pueblo de Egipto, vamos a decir, es un tipo, no voy a alegorizar ahí, pero es un tipo de la opresión que nosotros vivimos bajo el maligno, ¿no? El pecado que nos agobia, que nos asedia y que a veces nos domina, ¿no? Del cual tenemos que ser liberados. Y nosotros no nos podemos liberar a nosotros mismos. Entonces Dios tiene que intervenir, Dios tiene que participar activamente en esa obra de liberación. ¿Qué más? El esquema. Yo ahí proveo algunos esquemas sencillos. Tengo un curso sobre Génesis también, tengo otro sobre Éxodo, ¿no? Donde hay, por supuesto, un poco más de detalle, pero son bosquejos, son esquemas sencillos para que uno pueda acercarse y recordar algo. La opresión de Egipto, los primeros 11 capítulos. La liberación de Egipto, capítulo 12, del 12 al 14, que es cuando comienza la Pascua, ¿no? La educación de los redimidos en el desierto, del 15:1 hasta el 18:27, todos esos capítulos. La consagración de los redimidos en el Sinaí, que es desde el 19 hasta el capítulo 34, y la adoración de los redimidos en el tabernáculo, el sacerdocio y el ritual establecido del 38 hasta el final, hasta el 40. ¿No? Entonces, ¿cuántos capítulos tiene el Génesis? 50. ¿Cuántos capítulos tiene Éxodo? 40. Facilito, ¿se acuerdan? Las partes legales o contractuales incluidas en la narrativa son, y ahí he puesto estas 4. Los 10 mandamientos del Decálogo, las 10 palabras, como se le quiera llamar, capítulo 20, por excelencia. El libro del pacto, del capítulo 21 al 23. ¿No? La renovación del pacto está en el 24, pero el libro del pacto está en el 21 al 23. Instrucciones para el tabernáculo. Fíjense, del capítulo 25 al 31. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la razón de la salida del pueblo de Israel de Egipto? Adorar a Dios. ¿El tabernáculo para qué era? Para la adoración a Dios. Por eso es que hay tanta instrucción para el tabernáculo. Uno puede inclusive ampliar eso hasta el 40, porque fíjense lo que dice ahí en el 40, construcción del tabernáculo e implementación de uso. Todo eso tiene que ver con el tabernáculo. O sea, casi desde el 25 hasta el 40, un amplio sector referido al tabernáculo. Y hay tabernáculo, están las vestimentas de los sacerdotes, ¿no? Que todavía no había perdón. No había sacerdotes en el sentido de que no había templo, pero ya habían funciones asignadas. Y eso estaba puesto ahí. ¿Alguna pregunta sobre el Éxodo? ¿No? Sí, estamos bien. La gente no pregunta. No sé si porque entendieron todo, porque no entendieron nada, pero ya. Levítico. ¿Cuál era el nombre de Levítico? Vallicra. Vallicra. Eso, muy bien. Percy está despierto, está mirando todo ahí. Levítico. Ahí está. Muy bien. El Levítico, en griego, ahí está, Levíticos, que se traduciría como acerca de los levitas, y en hebreo, Vallicra, como quiera pronunciarse, y él llamó, así se traduciría. Es uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento y del Tanaj. ¿De dónde proviene ese Vallicra o Vaikra? ¿De dónde? Ya saben, la primera o primeras letras del libro en el hebreo. El libro se denomina Levítico porque se trata en esencia de un manual religioso para uso de los levitas, sacerdotes encargados del culto, escogidos de entre los miembros de las tribus de Leví. ¿No? ¿Por qué son levíticos? Porque es de la tribu de Leví. ¿No? Se trata de un texto muy difícil de interpretar para el lector moderno y aún más para el gentil.
porque constituye un libro típica y absolutamente judío. Nada hay en él que pueda parecer familiar para el no judío. Incluso ofrece dificultades para el judío no practicante, ¿no? O sea, se imaginan ustedes, el Levítico es sin duda un libro importante, pero hay que entenderlo en esta dimensión de el tipo al que representa, ¿no? Y para nosotros es complicado entenderlo. No, pastor, es porque usted no es creyente. Los creyentes sí entendemos muy bien y qué bueno, hermano, si lo entienden a la perfección. Me saco el sombrero, mi respeto. Pero es muy distinto, muy difícil de poder interpretar. ¿Por qué? Porque estamos separados por siglos de distancia. Porque la cultura judía, la cultura hebrea era completamente diferente de la nuestra, de lo que es la nuestra hoy, ¿no? Imagínense, ahí estamos en el siglo XV antes de Cristo. Y aquí estamos en el siglo XXI después de Cristo. Entonces, ha habido una serie, digamos, muchísimos cambios que, por supuesto, nos hacen complicado poder entender algunos libros de la Biblia, ¿no? Cuando lleguemos a los ah, poéticos, ahí vamos a tener problemas también. Poesía, ¿no es cierto? Y entonces vamos a decir, poesía romántica. Algunos todavía más agresivos dirían poesía erótica ahí en la Biblia, ¿no? ¿Dónde, pastor? Eso es imposible, no se puede, no hay. ¿No hay? Seguros. Vayan a leer el libro del Cantar de los Cantares. Y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero es complicado para nosotros entender, inclusive un libro poético como ese. Es difícil, claro. Ahora, si ese es difícil, el Levítico con mayor razón será difícil. A pesar de ello, Levítico es un libro único. Fíjense lo que he puesto ahí, ¿no? Primero de su tipo en la historia, que presenta interés y sorprendentes trazos de la vida religiosa y moral judía de aquellos tiempos. Un libro único, singular, primero de su tipo en la historia. ¿Por qué? Porque está regulado todo lo que tiene que ver con la adoración. Y eso no existía, ni siquiera en las culturas avanzadas, como en los egipcios, por ejemplo, ¿no? Con todo su panteón de dioses. No había una elaboración tan pormenorizada, tan detallada de cómo debía ser la adoración, qué tipo de atuendos debían presentarse. No estaba escrito, ¿no? ¿Cuáles eran los requerimientos para presentar las ofrendas a sus deidades? No había. Aquí sí, y está especificado todo, ¿no? Si uno quiere entender, pues va y lee, no sé, hebreo, qué sé yo, ¿no? La temática principal es la de reafirmar la pureza y la santidad del pueblo de Israel, en el cual Yahvé ha puesto su predilección. Es un recuento, manual o compendio de los sacrificios religiosos que Yahvé ordena realizar como parte de la liturgia divina. Liturgia. ¿Qué es liturgia? Sí, algún día les podré enseñar liturgia. Liturgia tiene que ver con la obra, con el servicio público, que son nuestros cultos que le llamamos habitualmente. Ahí está el orden que seguimos en la adoración. No, pastor, eso de poner orden es en contra del espíritu, porque donde está el espíritu de Dios hay libertad y entonces se hace como uno quiere y de la manera que quiere y a la hora que quiere, ¿no? No, porque Dios es un Dios de orden y
entonces, prescribe determinado orden en el que se deben hacer las cosas para su adoración. Sigue. El contenido del Levítico puede dividirse en tres partes. Leyes referidas a los sacrificios, la consagración de los sacerdotes, y leyes referidas a la pureza y santidad, referida a la relación con Dios y con los demás, ¿no? Ahí ya saben ustedes, en el Levítico está pues aquello de ser santos porque yo soy santo, ¿no? La demanda, la gran demanda de Dios hacia nosotros. Toda la primera parte del Levítico consiste en disposiciones técnicas acerca de estos sacrificios. Fíjense, ahí está puesto los capítulos del 1 al 7. Y presenta tres tipos de sacrificios. El holocausto, el sacrificio, ay, ¿cómo se me ha pasado? El sacrificio singular. Ya, el sacrificio de oblación y el sacrificio de comunión. Cada uno de estos tipos de sacrificio tiene un significado distinto. En el holocausto, el altar pone en contacto lo sagrado con lo profano, dándole santidad a la ofrenda. ¿Ah? Porque ahí había que quemar todo, había que poner todo. La oblación. Recuerda que la tierra entera es pertenencia de Yahvé. Aquí, para nosotros, sería, ¿qué cosa? El pago de la tierra, la Pachamama, ¿no? Eso sería para nosotros. El sacrificio para nosotros en el sentido de nuestra cultura ancestral. El sacrificio de comunión, sacrificio de paz, tiene la función de contactar lo sagrado con lo profano en el contexto de la comunidad, de tal forma que los vínculos familiares puedan reforzarse, ¿no? Ahí ustedes pueden buscar, hay una película cristiana, Hijo de Paz, de Don Richardson. Muy interesante, que nos puede hacer pensar en esto último que está mencionado acá. La primera enseñanza del Levítico es que la asamblea es santa. Por lo tanto, sus miembros deben actuar acordes con esta santidad, ¿no? Siendo, ¿qué cosa? Puros y perfectos, ¿no? Otra vez aparece esto. ¿Qué va a poner acá? La asamblea santa. ¿Se acuerdan que dice Pedro que eran parte de los títulos que acompañaban a Israel? ¿Qué es la iglesia? 2:9, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Aunque algunos de los que vamos no somos necesariamente santos. Estamos en el proceso de santificación, que es el hecho de haber sido apartados para Dios y de tratar, de procurar, de vivir una vida que a Dios le agrade. Pero no se trata de un manual moral, capítulos 18 al 20, ni de una profecía, capítulo 26, ni tampoco de un texto jurídico. Ya dije, el texto jurídico está básicamente en el Éxodo, aunque en el Levítico también tienes que ver las distintas indicaciones acerca de cómo se hacen los castigos, las penalizaciones. Es esencialmente un manual ritual sobre distintos tipos de celebraciones. Sacrificios sagrados, ordenación de los sacerdotes, purificación, expiación y fiestas o santas convocaciones. El pueblo
israelita, el pueblo judío, el pueblo hebreo era un pueblo fiestero, porque Dios es fiesta, Dios es gozo, Dios es alegría. Dios no es tristón, como muchas veces somos nosotros, ¿no? Con cara de... Y si no ponemos cara de esa, tenemos que, de alguna manera, no nos pintamos la cara, y no, tenemos que poner cara. No, Dios es alegría, hermano. Dios es alegre, ¿no? Imagínense todo lo que ha creado. Es alegre, está feliz, el contento de habernos dado todo eso y nosotros tenemos que estar contentos con Dios porque nos ha dado todo lo que nos ha dado. Había fiestas, ¿no? 3 fiestas nacionales y las festividades en Israel no paraban nunca, casi como en el Perú, que los feriados son los que no paran nunca. Intenta entonces una clasificación de los sacrificios basándose en los conceptos novedosos de estos conceptos de pecado, expiación y dones divinos. Porque, ya les dije, este es un libro único, ¿no? Donde se tipifica, se clasifica todo aquello que es correcto, aquello que no es correcto, la manera en que se puede hacer, la manera que no se puede hacer. En fin, perdón que corrijo esto también de una vez, que ya me está cansando que hay en estas cositas. Ya. Ay, caray, ¿qué pasó? Ya, acá. Las antiguas fiestas prehistóricas conservan su alegría y su piedad, y quedarán para siempre en poder de Israel en tanto cumpla con el pacto, con los mandamientos, y no renuncia a la asistencia divina y a la obediencia de la Torah. ¿No? Y no puede renunciar. Israel no puede renunciar a esa obediencia a Yahvé. No puede. La sumisión a la palabra escrita no puede renunciar, porque eso es parte del pacto, que es un pacto que no es un convenio, ¿no? Que no es un contrato en el que yo le doy a Dios y entonces Él me da a mí, porque si no yo tengo, ahí no hay gracia, ahí eso sería merecimiento, eso sería mérito, ¿no? Nosotros cuando trabajamos recibimos un salario, ¿no? El salario no es gracia, no es el patrón de buena gente, ¿no? Te da, no, no, no. Eso es lo que corresponde por el trabajo que has realizado. Que te paguen poco, mucho, ya esa es otra historia, ¿no? Pero es la retribución al trabajo que se realiza. Cuando uno ve esto en la perspectiva de Dios, no hay nada de eso, pero nada. ¿No? ¿Por qué? Porque no es retribución, es lo que tenemos que hacer porque Dios así lo ha dispuesto. Simplemente por eso. Entonces Dios es un tirano, no vivimos en democracia. ¿Y quién dice que nosotros vivimos en democracia? Ni en el Perú vivimos en democracia. ¿No? Con Dios, con mayor razón. Dios nos gobierna, no nos pide permiso a nosotros, no nos manda referéndum para que digamos, estamos de acuerdo con esto, no estamos. No, no, no. Dios dispone y punto, se acabó. No es que, ay, no me parece, no te parece, ese es tu problema. Es lo que Dios ha dispuesto. Ya digo, no vivimos en esas democracias. Números. ¿Cuál era el nombre de números en hebreo? ¿Se acuerdan? A ver, Percy creo que había anotado por ahí. Bemidbar. Bemidbar. No, ahí está, muy bien. Ahí está. El libro de los números, simplemente números, del griego aritmoi, de donde viene nuestra palabrita aritmética, ¿no es cierto? Llamado en hebreo Bemidbar, en el desierto. ¿Ah? Es el cuarto libro del Tanaj hebreo. Ahí está, el cuarto libro del Tanaj hebreo. ¿Qué más dice? En el siglo 3 antes de Cristo, 3 antes de Cristo. El Bemidbar fue traducido al griego por los 70
la Septuaginta, pues, ¿no? Con el nombre de aritmoi, o números, ¿no? Aritmoi, números, ya saben. De donde viene nuestra palabrita, pues, aritmética, ¿no? Según el segundo libro de los Reyes, los capítulos 22 y 23, este libro fue hallado durante la reforma de Josías, hacia el año 622 a.C., ¿no? Entonces este correspondería a cuál de las tradiciones. La tradición de, ¿no? La deuteronomista. No, pero este es el libro de números, no es Deuteronomio, sí, pues, pero en esa hipótesis documentaria la colocan o colocan este libro dentro de esa hipótesis en la tradición del deuteronomista. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las reformas religiosas que se produjeron en ese año bajo el rey Josías. Todo el libro está poblado de números que consigna con minuciosidad extrema la cantidad de jefes de las tribus, ahí está, capítulo 7, el número de las poblaciones y libaciones necesarias, número 13, cuenta de la cantidad de hombres sublevados, 16.2, cabezas de ganado que han de ser destinadas al sacrificio ritual, 28-29, cantidad de botín y su reparto exacto, 31, agrimensura y dimensiones del territorio, 35, incluso recuentos minuciosos de las leyes y los relatos con números. Ahí están los numeritos. El agrupamiento de los elementos del libro debe hacerse alrededor de los hechos principales narrados y esta tarea es en extremo difícil, ¿no? Es complicado. Levítico tiene su nivel de complicación, Números también tiene el suyo, por supuesto. Es por ello que históricamente se ha buscado establecer una división mucho más simple, como por ejemplo, según los sitios donde suceden los acontecimientos. Eso es más sencillo, ¿no? Y entonces aquí el libro de los números puede dividirse en tres partes principales, ¿no? Ahí está entonces, ¿qué ocurre en el Sinaí? Desde el 1.1 hasta el 10.10, ¿no? En Cades Barnea, desde el 10.11 hasta el 22.1. Y en los llanos de Moab, ¿desde dónde? Del 22 al 36.13, ¿no? A ver, entonces, habíamos dicho, Génesis tiene ¿cuántos capítulos? 5. Éxodo, ¿cuántos capítulos? 40. Levítico, ¿cuánto tiene? 27. ¿Y cuántos capítulos tiene Números? 36. Ya está. Facilito, facilito. Nos aprendemos eso rapidito, ¿no? El pueblo de Israel camina. Ese es un apretada síntesis, digamos, de lo que uno puede encontrar. Si existen fallos en ese caminar con Dios, estos no son provocados por Yahvé, sino por los pecados del pueblo, ¿no? En cambio, si hay éxitos, estos vienen como consecuencia de la fidelidad del pueblo al Dios que los ha librado y que permanece con ellos. No hay nada que sea aparte de la bendición de Dios. Al leer el libro de Números debe tenerse presente el trasfondo de los otros libros mosaicos y sus énfasis. El elemento conductor en el trasfondo es la promesa y pacto de Dios con Abraham, de darle en heredad a su posteridad la tierra prometida. La conquista de la tierra incluye la segunda etapa de la Guerra Santa. La primera es de Faraón con Egipto, en la que el pueblo tendrá un rol protagónico. ¿Por qué? Porque ahora viene la posesión, el tomar posesión del territorio. La promesa de la tierra fue seguida de un acto de adoración a Dios. En ello, aquí el tabernáculo y el sacerdocio son centrales, presencia de Dios y adoración prescrita, ¿no? Y que más dice el movimiento pendular del pueblo en términos religiosos. Ya hemos dicho obediencia, desobediencia, ¿no? Piedad, perversión, piedad, perversión, piedad, perversión, así. Todo el tiempo esa ha sido la historia. Esos devaneos no son obstáculo para la gran manifestación de la misericordia divina.
Algo más, dice, no se puede olvidar que la narrativa histórica no es en torno a Israel y su instalación en el territorio prometido. El gran protagonista es Dios, quien cumple sus promesas a pesar de los devaneos espirituales de Israel, ¿no? Eso es indefectible. Y creo que, a ver, corremos aquí porque en los otros momentos nos vamos a demorar un poquito más. Deuteronomio, ya no, de Barim, ya les puse de frente pues el hebreo. Deuteronomio, del griego todo Deuteronomio, la segunda ley, en hebreo Devarim, que les dije que el im es plural, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? El Devarim, estas son las palabras, ¿no? Es un libro bíblico del Antiguo Testamento, cristiano, vamos a decir, y del Tanaj, ¿no? ¿Qué más? Dice, el libro recibió el nombre de Deuteronomio porque así se lo titula en la versión griega de los 70, Deuteros nomos, ¿no? O segunda ley, la otra ley, ¿no? Por oposición a la primera ley recibida por Moisés en el monte Sinaí. Por este motivo, la Vulgata Latina es traducción al latín, ¿no? Traslada la voz griega como Deuteronomio. El Deuteronomio es el discurso con el cual el legislador se despide de su pueblo en los llanos, en la llanura de Moab. Deuteronomio 1:5. Es una colección de escritos, ¿no? Sin embargo, los judíos de los discursos de Moisés. Sin embargo, los judíos que se encuentran frente a él escuchándolo no son los mismos que se encontraban al pie del monte Sinaí. Han pasado por muchas tribulaciones. Conocen las tentaciones de la idolatría, los falsos profetas y también a los verdaderos. Conocen también a los reyes traidores, a los gobernantes traidores, ¿no? Moisés entrega a esta gente la segunda ley como prolongación y epítome de la primera. La voz de la reforma religiosa será la herencia de los hebreos complementando a la entrega de la tierra por parte de Yahvé. Ambas serán los bienes primordiales de los judíos en este nuevo país y en el futuro. ¿Qué más dice aquí? El Deuteronomio retoma la tradicional forma de contar la historia de Israel a través de grandes discursos. Ellos son el marco y la referencia que limitan el código ético que debería regir la vida del judío, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? El libro relata lo que sucedió desde la entrega de las tablas de la ley hasta la llegada a los llanos del Moab, ¿no? Desde el Sinaí hasta Moab, hasta la llanura o los llanos del Moab. Pero como sucede con frecuencia en el Antiguo Testamento, no narra los hechos por la historia misma. Los utiliza como medio para probar la realidad y verdad del código. ¿De qué código? Del código de Dios, de la ley, ¿no? Su personaje principal es el propio Moisés, viejo y en el fin de su vida, que recuerda el pasado y con un estilo vivo y directo, se dirige a los israelitas para hacerles notar que si no guardan una fidelidad a ultranza al pacto, serán ingratos y poco merecedores del amor de Dios. Él los ha elegido y ellos han de honrar esa confianza o desaparecer. Fíjense, tan dramática es la cosa. El libro está desarrollado en dos grandes partes que a su vez se dividen de la siguiente manera. La segunda ley, capítulo 1 al 30, ¿no? Discurso de introducción, es un poquito más detallado que lo anterior. Código deuteronómico, discurso de conclusión. Después dice la segunda división, relatos referentes al fin de la vida de Moisés, capítulos 31 al 31, ¿no? Y ahí está el capítulo 34, la muerte de Moisés, que como ya hemos dicho, obviamente
tendría que haber sido escrito seguramente por Josué o por alguien que continuó con lo que tenía que colocar allí como el final, el punto final. Los primeros 5 libros de la Biblia que forman el Pentateuco son el inicio de la revelación progresiva de Dios al hombre. Esa revelación ha continuado, ha seguido en progreso hasta la venida de Cristo y hasta el cierre del canon con el libro de Apocalipsis en el norte. En Génesis encontramos el principio de la creación, la caída del hombre, la promesa de redención, el comienzo de la civilización humana y el inicio del pacto, y la relación de Dios con su pueblo elegido, Israel, ¿no? Allí, otra vez, es su pueblo elegido. Israel podríamos decir que es como un anticipo de lo que va a ocurrir realmente en el Éxodo. El siguiente libro es Éxodo, que registra la liberación de Dios de su pueblo y su preparación para poseer la tierra prometida que Dios había separado para ellos. Narra la liberación de Israel en Egipto después de 400 o 430 años de esclavitud, tal como Dios lo prometió a Abraham. Génesis 15:13. Presenta el pacto que Dios hace con Israel en el monte Sinaí, sus instrucciones para construir el tabernáculo, la institución de los 10 mandamientos y otras instrucciones sobre la forma en que Israel habría de adorar a Dios. Y aquí es la final. Levítico amplía las instrucciones sobre cómo el pueblo del pacto de Israel debía adorar a Dios y cómo gobernarse a sí mismos. Establece también los requerimientos del sistema de sacrificios que permitiría a Dios pasar por alto los pecados de su pueblo hasta el cumplimiento del perfecto sacrificio de Cristo. Expiaría totalmente los pecados. Después de Levítico están Números, que cubre eventos claves durante los 40 años que Israel vagó por el desierto. Y también da instrucciones para adorar a Dios y cómo vivir como el pueblo de su pueblo. Y el último de los 5 libros que comprenden el Pentateuco es Deuteronomio. A veces se le nombra como la segunda ley o algunas otras como la repetición de la ley. Deuteronomio registra las últimas palabras de Moisés antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. En Deuteronomio, la ley de Moisés, entregada en el monte Sinaí, se repite y se amplía. Mientras Israel entraba en un nuevo capítulo en su historia, Moisés les recuerda los mandamientos de Dios y las bendiciones que recibirían si obedecían a Dios, así como las maldiciones que vendrían sobre ellos si desobedecían. Y los 5 libros del Pentateuco generalmente son considerados como libros históricos, registran eventos históricos del pueblo de Israel, aunque a menudo son llamados la Torá o la ley. En realidad contienen mucho más que leyes, pero se conocen así, ya hemos dicho eso. El Pentateuco nos da un panorama general del plan de redención de Dios y nos proporciona el telón de fondo para todo lo que sigue en la Escritura. Como hemos dicho, desde el inicio de la revelación progresiva. Como el resto del Antiguo Testamento, las promesas, simbolismos y profecías contenidas en el Pentateuco tienen su cumplimiento final en la persona y obra de Jesucristo. Y ahora sí, se acabó. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo sé que hemos corrido así un poquito en esta última partecita, pero es que la parte de los profetas es un poco más extensa. Y la parte de los escritos también será un poquito más extensa. Mi idea es presentarles una aproximación a cada uno de los libros del Antiguo Testamento y al final dar algunas otras cosas que no tienen que ver necesariamente con el desarrollo de cada uno de estos libros, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguien? Ok, bueno. Si no tenemos preguntas, entonces ahí lo dejamos y nos encontramos, Dios mediante, el día lunes. ¿Sí?
tengo 3, 6, Pues, 8. Y aquí tengo todo está 1, claro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tengo 12.